Grandes naciones son grandes problemas. Carl Jung. La gente se amontonaba en la puerta de Brandenburgo. La noche ya había caído. Las farolas en las calles comienzan a encenderse. Aparecen los primeros miembros de un gran desfile que se avecina. Las calles próximas a la Cancillería estaban abarrotadas de gente. Chicos sentados en las ramas de los árboles, bandas tocando y coros improvisados cantando canciones nacionalsocialistas, como el himno de Horst Wessel. Desde el parque Tiergarten, con un atronador retumbar de tambores, comenzaron a surgir las columnas de la CSA y del Stahlhelm, con antorchas en alto. Cruzaron la puerta de Brandenburgo y continuaron por la avenida Unter den Linden. Como un río de fuego, los militantes nazis marchaban entre la muchedumbre. Los espectadores, situados a ambos lados de las columnas que marchaban, estallaban en un gran clamor. El desfile terminaba en la Cancillería, donde los militantes marcharon durante 3 horas. Una de las ventanas se abrió y se asomó un hombrecito, por quien al verlo la muchedumbre estalló en victoriosos clamores. Este hombrecito acababa de ser nombrado canciller por el presidente de la República de Weimar, título que venía persiguiendo desde hace 10 años. Su nombre, Adolf Hitler. Mientras el nuevo canciller saludaba a sus seguidores la noche del 30 de enero de 1933, un poco más allá de donde estaba Hitler, el anciano presidente de la República, Paul von Hindenburg, se asomaba por su ventana. Detrás de él se encontraba el nuevo gabinete del gobierno. Entre sus miembros se hallaban el propagandista Goebbels y el ministro Hermann Göring, quien durante la guerra ocuparía el cargo de ministro del aire y mariscal del Reich. El viejo Hindenburg observaba a quienes desfilaban como si estuviera en un sueño profundo. De vez en cuando marcaba el ritmo de las marchas militares con su bastón. Por momentos parece que el viejo mariscal está perdido y ausente de la situación. Hindenburg hace una seña a los militantes que prácticamente no le prestan atención. Con una voz áspera dice: Ludendorff, qué bien que están desfilando tus hombres. ¿Y cuántos prisioneros han capturado? Está más que claro que ya no es el hombre que fue, el gran mariscal de una supuesta Alemania gloriosa que ya se ha desvanecido. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué pasó para que Hitler se hiciera con el poder de Alemania? Bueno, eso lo estamos por ver. Pero para eso tenemos que volver un poco en la historia de uno de los países más interesantes del mundo. Para entender cómo llegamos al surgimiento de ideas tan corruptas y sangrientas como las del nacionalsocialismo, tenemos que retrotraernos al final del Sacro Imperio Romano Germánico, imperio de casi 1000 años de duración. Su formación se dio en el 962 por la dinastía sajona de Otón I el Grande, en la región de la actual Francia Oriental. El Imperio Romano Germánico venía a suceder de una manera simbólica al Imperio Romano Oriental, y se levantaba sobre las ruinas del Imperio Carolingio. Este último, también llamado Imperio de los Romanos y los Francos, existió en el siglo IX, entre el 800 y el 843. Su soberano fue Carolus Magnus, mejor conocido como Carlos I el Grande. El final de este imperio se dio con la firma del Tratado de Verdún en el 843, luego de la muerte de Carlomagno. Así los territorios del imperio se dividieron. Otón I reclamaría el imperio germano, franco, y daría comienzo al Sacro Imperio Romano Germánico. Los emperadores de este nuevo imperio no tenían poder de una forma centralizada, lo que llamaríamos podestas, sino más bien tenían autoridad, autoritas. El imperio estaba dividido en varias regiones bastante independientes entre sí. Eran alrededor de unos 300 microestados dentro de una gran unidad política. El emperador tenía el poder de llamar a las dietas imperiales, que eran reuniones entre los representantes del emperador de turno y los representantes de los príncipes, duques y arzobispos de las diferentes regiones del imperio, en las cuales se trataban de resolver las disputas jurisdiccionales. Esta convivencia entre microestados dentro del imperio continuaría hasta su final, a principios del siglo XIX. El final de este imperio se da en el contexto de las guerras napoleónicas, durante la guerra de la Segunda Coalición. El Sacro Imperio había sufrido derrotas humillantes frente al poderío militar de Napoleón Bonaparte, en las cuales Napoleón había ido disolviendo los pequeños principados y uniéndolos entre sí. Con la definitiva derrota de Prusia en la batalla de Jena en 1806, se obligó al rey de Prusia y el emperador Francisco II a firmar el Tratado de Pressburg, creando así la Confederación del Rin, un grupo de estados clientes del Imperio Napoleónico. Esta confederación
no era más que una reinvención napoleónica de los territorios germanos. Por su parte, el ex emperador Francisco II solo le quedaba el título de archiduque de Austria. Por esta razón, en agosto de 1806 se produjo la disolución propiamente dicha del Sacro Imperio Romano Germánico, dando así comienzo al Imperio Austríaco. Así Francisco II se coronaba como Francisco I de Austria. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Habiéndose separado los germanos en dos unidades políticas distintas, el Imperio Austríaco y la Confederación del Rin, estos últimos se enfermarían de uno de los peores cánceres ideológicos heredados de la Revolución Francesa, el nacionalismo. Para el año 1813, Austria, Prusia y Sajonia derrotaron a las tropas napoleónicas, las cuales ya se batían en retirada luego de sufrir grandes derrotas contra sus enemigos. 2 años después, en 1815, el Imperio Napoleónico vería su final en la conocidísima batalla de Waterloo. El papel de los prusianos en Waterloo fue decisivo. Esto exacerbó el orgullo patriótico en los territorios germanos, quienes veían con gran orgullo la derrota del invasor francés. Con Napoleón derrotado, se celebró el Congreso de Viena, donde básicamente las potencias victoriosas establecerían un nuevo sistema político europeo. No cambiaron demasiadas cosas, se buscaba volver al mundo previo a la Revolución Francesa. Para esto buscaron establecer esferas de influencia. El Imperio ruso se encargaría de Europa del Este, Austria del centro de Europa, incluyendo al Reino de Prusia, y los británicos se encargarían de controlar los mares. A los prusianos no les hacía mucha gracia quedar bajo la esfera de influencia de Austria, ya que los gobernantes prusianos se sentían como una potencia emergente en Europa Central. Entre los estados alemanes, donde entraba Prusia y Austria, existía un congreso llamado el Bundestag, encabezado y presidido de facto por Austria. Para mantener a Prusia a raya, el emperador le dio la misma cantidad de votos, 4, que Baviera, Sajonia, Battenberg y Hannover. Esto la dejaba muy atrás, siendo Prusia un reino muchísimo más poderoso que los anteriores mencionados. Dos grandes diferencias dividían a Prusia de Austria. La primera, tenía una población germana casi en su totalidad, mientras que Austria era un imperio plurinacional. También había una gran diferencia religiosa. Los austríacos eran mayoritariamente católicos, siendo herederos del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que los prusianos eran mayoritariamente protestantes luteranos, religión que los gobernantes prusianos consideraban más germana al haber sido inventada por Lutero. Esto era para los prusianos un estandarte a favor del nacionalismo. Las ideas nacionalistas eran propagadas de igual forma en los círculos de la alta sociedad como en las esferas académicas, donde había muchas organizaciones estudiantiles que abogaban por el nacionalismo alemán. Esto preocupaba profundamente al canciller austríaco Clement von Metternich. En 1819 se promulgaron los decretos de Karlsbad, limitando la libertad de prensa, para evitar así la propagación de las ideas nacionalistas. Si bien esto dificultó la difusión en círculos académicos, siempre lo que se prohíbe atrae la atención de más y más gente. Por otro lado, en Prusia, el rey Friedrich Wilhelm III aprobó una unión aduanera entre los diferentes territorios del reino. Esto fue recibido con buenos ojos por la población, ya que le sacaba impuestos al comercio. Pero esta política, de a primeras muy pro libre mercado, no era más que un anzuelo para convencer a las demás poblaciones germanas de unirse a Prusia en su movimiento nacionalista. Y la trampa funcionó. Desde ya que esto benefició al corto y mediano plazo a las poblaciones, facilitando el comercio. Pero cuando avancemos en esta historia, veremos que formar un gran estado nunca es la mejor de las opciones. Primero y principal, esta política de libre mercado favoreció una mayor recaudación fiscal a la larga, o sea, más ganancias para los gobernantes prusianos. A pesar de todo esto, los estados alemanes que se habían unido a Prusia en esta unión aduanera habían visto crecer la riqueza de sus poblaciones, al igual que la de sus gobernantes, gracias a corto grado de libre mercado. Esto permitió que varias regiones industriales, principalmente en Prusia, se desarrollaran con velocidad y facilidad en los años siguientes. Las redes de caminos mejoraron y el comercio naval interno aumentó exponencialmente. Otro medio de transporte que vendría a revolucionar los viajes de los germanos fue el ferrocarril. El 7 de diciembre de 1835 se abría el ferrocarril Ludwig I de Baviera, primera línea ferroviaria de pasajeros de toda Alemania. La sociedad bávara
se fascinó por esta novedosa forma de transporte. Con el paso del tiempo, la red se fue extendiendo, pasando de los 6 kilómetros en 1835 a 460 kilómetros en 1840, y para 1860 la red ya tenía 11.000 kilómetros. Todo esto se hizo, obviamente, con capital privado y por empresas privadas. Para 1865, los grandes centros industriales y las ciudades más importantes de todas las regiones alemanas estaban unidas por el ferrocarril. A mediados del siglo XIX, los alemanes gozaban de una unidad comercial y una relativa unidad lingüística. Hasta ahora, todo andaba bien, y probablemente hubiera seguido así si los gobernantes prusianos no hubieran buscado acrecentar su poder a través de la unificación política. Prusia tenía prohibido propagar estas ideas nacionalistas a través de la prensa, pero esto no impidió que se propagaran a través de canciones populares como las que están sonando de fondo en este momento. En 1848 y 1849 estallaron una serie de revoluciones en la Confederación Germánica. Los revolucionarios liberales exigían la unificación de todos los estados alemanes bajo un mismo soberano. Se crea el Parlamento de Frankfurt para lograr establecer la unificación alemana de forma democrática. Se le ofrece la corona al rey de Prusia, Friedrich Wilhelm IV, y se aprueba la Constitución de Frankfurt de 1849, que debido a la negativa del rey a aceptar la corona y la disolución de la asamblea, esta no llega a entrar en vigor. El rey no había aceptado la corona debido a que no sentía que tendría el poder político para poder hacerla valer frente a las demás monarquías europeas, principalmente frente a la monarquía austríaca. Además, su legitimidad sería puesta en duda si aceptaba la corona de parte de un parlamento informal. Pero a pesar de esto, el rey estableció una suerte de alianza política con otros estados alemanes, llamada la Unión Federal de Erfurt. Esto a Austria no le gustó nada, por lo que llamó a Prusia a capitular la federación en una reunión con los austríacos y sus aliados, el Imperio Ruso. La conferencia fue celebrada en 1850 en la región de Olmütz, Moravia. El rey prusiano capituló frente a los austríacos y sus aliados rusos. El tratado pasó a conocerse como la humillación de Olmütz, diluyendo así la Unión Federal y volviendo a la vieja Confederación Germánica. Todos estos reveses al ideal nacionalista alemán solamente probaron cimentarlo aún más en la población, algo que alegraba a los políticos y gobernantes prusianos, que buscaban con ansias acrecentar su poder. Para el año 1857, el rey de Prusia, Friedrich Wilhelm IV, había sufrido un derrame cerebral y había sido reemplazado por su hermano, Wilhelm, quien tenía mayores ansias expansionistas que su antecesor. Wilhelm se rodeó de generales y burócratas convencidos sobre los ideales nacionalistas germanos y en la superioridad prusiana sobre los demás territorios alemanes. Uno de los aspectos más perfeccionados de la nueva administración fue el sector militar. Desde una reestructuración de la educación militar, que esto ya fue tratado en el primer episodio de la mala educación, hasta un desarrollo armamentístico aún mayor. En 1861, Wilhelm era coronado como el rey de Prusia, sucediendo a su hermano, ya fallecido. Para el cargo de ministro presidente de Prusia, nombraba un personaje que cambiaría la historia de Alemania y probablemente de toda Europa. Su nombre, Otto von Bismarck. Otto Eduard Leopold von Bismarck, Schönhausen, príncipe de Bismarck y duque de Lauenburgo, fue miembro de la nobleza rural prusiana, estudió Derecho en Berlín y a partir de 1835 se desempeñaba en los tribunales berlineses. A partir de 1847 entró a formar parte del Parlamento prusiano, donde muy pronto se convirtió en líder del ala conservadora. Desde entrado al Parlamento, tenía en mente un principal objetivo: la unificación de Alemania y la creación de un nuevo gran imperio alemán. No importaba si para esto debía partir de conceptos autoritarios y antiparlamentarios, una bestia política hecha y derecha. La política interior de Bismarck se basó en la creación de un régimen de poder autoritario, a pesar de dar la apariencia constitucional y del sufragio universal destinado a distraer a las clases medias. Emprendió importantes reformas que le permitirían disponer de un poderoso ejército para llevar a cabo sus planes de unificación. Desde que era tan solo un joven estudiante de Derecho, Bismarck decía: «Ser el último Pelagatos o el hombre más grande de Prusia».
Un año después de su nombramiento como ministro presidente de Prusia, el 30 de septiembre de 1862, pronunciaba un discurso que resumía a la perfección sus ansias de poder sin importar los medios para concretarlo. Prusia tiene que unirse y concentrar su poder para el momento oportuno, que ya ha pasado por alto varias veces. Las fronteras fijadas por el Tratado de Viena de 1814 y 1815 no favorecen un desarrollo sano del Estado. Los grandes problemas no se resolverán con discursos y decisiones tomadas por las mayorías. Este fue el error de 1848 y 1849, sino con hierro y sangre. Desde que existen los estados, las guerras tienen una utilización política muy clara, la exacerbación de sentimientos patrióticos y, por ende, la unión de la población para con el objetivo de vencer al enemigo. Bismarck, siendo un inteligente heredero de Napoleón, comprendía muy bien los errores en los que había caído el pequeño corso a la hora de vender la guerra. Luego de los sangrientos años de guerras napoleónicas, no estaba muy bien visto por las demás potencias europeas que una de las suyas comenzara una campaña militar expansionista solamente por la justificación territorial, así que Bismarck sabía que debía encontrar un enemigo externo a quien culpar. Cristian IX, rey de Dinamarca, tenía como propiedad personal el ducado alemán de Schleswig. En el Protocolo de Londres de 1852 se había establecido que este no debía ser parte de Dinamarca, sino del ducado de Holstein, miembro de la Confederación Germánica. Cuando el monarca danés intenta anexar el ducado de Schleswig a Dinamarca, le sirve como una excusa perfecta a Prusia para salir a la defensa de sus hermanos alemanes y entrar en guerra. Austria no se queda atrás, y ambas potencias le declaran la guerra a Dinamarca en 1864. La guerra fue corta, y Cristian IX resultó vencido. Los ducados de Schleswig y Lauenburg pasan a Prusia, y Holstein pasa a Austria. Pero esta guerra desemboca en otra que ya se venía divisando hace varios años. Tanto el rey de Prusia como el emperador de Austria rivalizaban constantemente por quién lideraba en la práctica la Confederación Alemana, y esta rivalidad estalló cuando Prusia, por iniciativa de Bismarck, declara la guerra a Austria. Los austríacos se van con la cola entre las patas después de 7 semanas de batallas. La Confederación Alemana dejaba de existir. Holstein es entregado a Prusia y la derrota de Austria es vista por los príncipes de los demás estados de la Confederación como una buena señal para aliarse a Prusia y tenerla como su potencia protectora. Para que esta nueva unión se llevara a cabo, la amenaza de un conflicto debía ser próxima. La ocasión no tardaría en presentarse y Bismarck no tardaría en encontrarla. En la anteriormente mencionada Conferencia de Viena, las potencias vencedoras habían restablecido la monarquía española con Fernando VII de Borbón, pero en 1868, una revolución derrocó a la reina Isabel II de España. El gobierno provisional optó por cambiar de casa gobernante y empezaron a buscar algún monarca sustituto en Europa. Uno de los candidatos a la corona española era Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, miembro de la misma casa que el rey Wilhelm de Prusia. Bismarck respaldó a Leopold, sabiendo lo que significaría. Francia quedaría en el medio de dos potencias gobernadas por la misma casa real. Esto no le gustaba nada al nuevo emperador de los franceses, Napoleón III, sobrino segundo del gran Napoleón I, que compartía los mismos gustos imperiales que su antepasado. Napoleón III envió un comunicado amenazando al rey de Prusia a que no permitiera a ningún familiar aceptar la corona de España. Leopold no aceptó la corona, pero los franceses aún sospechaban de Bismarck. El embajador francés en Prusia envió al rey un comunicado detallando las demandas francesas. Bismarck leyó este comunicado en el Parlamento, debidamente adornado para exacerbar la ofensa de los franceses al rey de Prusia, lo que generó un profundo sentimiento antifrancés en la sociedad alemana. Con este clima de tensión, estalla la guerra franco-prusiana el 18 de julio de 1870. Napoleón III declara la guerra a Prusia, quien sería apoyada por los demás estados alemanes. Los franceses contaban con movilizar primero sus tropas y así llevarle la delantera a Prusia. Pero para sorpresa de Napoleón III, los prusianos le ganaron de mano. Gracias a la red ferroviaria, los prusianos pudieron desplazar con rapidez a sus tropas por todo el territorio occidental. Prusia destrozaría el Segundo Imperio francés y comenzaron a adentrarse las tropas prusianas más y más en Francia. Su objetivo era conquistar París. Mientras emprendían su marcha hacia la capital francesa, las tropas de Bismarck capturaron al emperador francés, quien no le quedó más remedio que rendirse. Una gran humillación
para el heredero del gran Napoleón I. Mientras tanto, los republicanos, aprovechando que Napoleón III estaba preso, derrocaron a su gobierno y proclamaron la Tercera República Francesa. Los prusianos exigen al nuevo gobierno que les entreguen a Prusia los territorios de Alsacia y Lorena, a lo que los franceses se niegan de cuajo. Entonces, el poderoso ejército prusiano continúa su marcha hacia París, ocupando alrededores, incluido Versalles. El rey Wilhelm de Prusia viaja a Versalles junto a varios príncipes de las diferentes regiones de Alemania. En el Salón de los Espejos del famoso Palacio de Versalles, los altos mandos militares y los príncipes alemanes concretan por fin el sueño húmedo de Bismarck. Nombran a Wilhelm I, Kaiser, emperador de toda Alemania. Poco tiempo después, la República Francesa se rinde frente al nuevo imperio alemán, entregando Alsacia y parte de Lorena. A su vez, Bismarck pidió una cuantiosa indemnización a los franceses por los costes de la guerra y estableció que el ejército alemán se quedaría en París hasta que se haya cobrado la indemnización por completo. La victoria en la guerra había logrado concretar la tan ansiada unificación de Bismarck y, como él había advertido, esta se había llevado a cabo con sangre y con hierro. Wilhelm I de Prusia se coronaba como Kaiser del Imperio Alemán y Bismarck como Canciller Imperial, ostentando el apodo de Canciller de Hierro. La Alemania imperial de Bismarck sería autoritaria, como ya habíamos dicho antes, barnizada un poco de democracia. Bismarck fue durante casi todo su gobierno una suerte de canciller y primer ministro a la vez. El Reichstag, el parlamento alemán, se encargaba de debatir lo que quería el canciller, ya que carecía de iniciativa legislativa. Algunas regiones dentro del imperio mantuvieron cierta autonomía, pero con respecto a los aranceles al comercio, la política exterior y la educación estatal, quedaban bajo la completa órbita imperial. Bismarck y los nacionalistas tenían ya su tan ansiado gran imperio alemán, pero aún la mayor parte de la sociedad alemana seguía sintiendo un mayor apego por sus regiones que por la autoridad imperial. Esto llevó a que durante la década de 1870, Bismarck llevara a cabo la política conocida como Kulturkampf, lucha cultural, con el objetivo de homogeneizar a la población alemana. Para esto, rivalizó con la Iglesia Católica, con la intención de imponer el protestantismo en todo el territorio, algo que a la larga no conseguiría. También pretendió unificar el idioma, que en ese entonces el alemán tenía muchísimos más dialectos que en la actualidad, y para eso pretendía hacerlo con un sistema de educación centralizado y obligatorio. Se crearon planes de estudio donde se adoctrinaban a los alumnos en una historia épica de Alemania, historia que en gran parte no era más que propaganda pro-germana, básicamente como cualquier curso de historia nacional de cualquier país con educación estatal centralizada. Otra parte de esta política buscaba asimilar y germanizar a todas las minorías que habitaban el suelo alemán, como los polacos en el este y los daneses en el norte. Un elemento central en nuestro próximo episodio va a ser el antisemitismo, que ya por estas épocas comenzaba a relucir. En 1780, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, José II, había otorgado a los judíos privilegios económicos y legales que en otras regiones germanas no tenían. Podían tener comercios, ejercer su religión y asistir a las universidades. Bajo el catolicismo austríaco, los judíos habían podido ejercer una cierta libertad que no verían con el protestantismo luterano, quienes acusaban a todo el pueblo judío de haber matado a Jesús. Como cualquier colectivismo y generalización que se haga de un grupo, esto era algo absurdo. Gracias a esta cuota de libertad permitida por el Sacro Imperio, los judíos a través de los siglos se habían ido secularizando e incluso muchos habían apoyado la unificación alemana. En un principio, su estatus social no se vio afectado por la unificación. De hecho, en 1880 se permitió la entrada de un gran número de judíos que huían del antisemitismo en Europa del Este. A Bismarck no le gustaban mucho los judíos, pero podía soportarlos en tanto y en cuanto estos se germanizaran. Como veremos en el próximo episodio, si bien muchos lo hicieron y prosperaron, otros seguirían manteniendo su cultura y su religión muy arraigada. Si bien la Kulturkampf no tuvo éxito en el plano religioso, donde sí lo tendría, sería en el plano psicológico-social. Vender a la sociedad que el futuro de Alemania sería tan glorioso como su pasado, alimentaría un narcisismo generalizado, que a la larga se transformaría en un profundo y oscuro resentimiento, del cual beberían los ideólogos y líderes del Tercer Reich, en especial su abanderado y personaje central del próximo capítulo,
Adolf Hitler, quien vería reflejada en Alemania su propia vida de fracasos y resentimientos. ¿Cómo fue que este orgullo patriótico, o más bien narcisismo nacionalista, se transformó en un resentimiento generalizado? Bueno, para entender esto, tenemos que trasladarnos al año de los 3 emperadores, 1888. Wilhelm I, el primer Kaiser de Alemania, fallecía luego de 17 años de reinado. Su hijo Federico III fallecía 3 meses después. El Kaiser Wilhelm II se coronaba como tercer emperador de Alemania. Wilhelm era mucho más incendiario y excéntrico que su padre y su abuelo, muchas veces generando controversias internacionales y constantes fricciones con los países limítrofes. A su vez, tenía intenciones muchísimo más expansionistas que sus predecesores, algo que lo hacía chocar con el viejo canciller de hierro, quien era mucho más prudente a la hora de abogar por un expansionismo territorial y quien no estaba muy convencido de sumar a Alemania a la carrera colonial. El 20 de marzo de 1890, el Kaiser despidió al canciller Otto von Bismarck, quien se retiraba luego de 20 años de servicio. Sus últimos años los pasaría viviendo en el campo y escribiendo sus memorias. El hombre que había forjado a hierro y sangre el imperio moría en su cama a los 83 años en 1898. Por su parte, el joven Kaiser no dejaría de generar roces con las potencias, principalmente con el Imperio Británico, con quien quería constantemente rivalizar. Para esto, el Kaiser creó la Hochflotte, la flota de alta mar, para competir con la Royal Navy, contra la que pretendía medir su poderío. También podemos destacar la primera y segunda crisis marroquí, que fue el resultado de que Alemania se opusiera al dominio colonial francés de Marruecos. Las relaciones entre el Imperio Británico y Francia con el Reich alemán se fueron enfriando paulatinamente, lo que llevaría a Alemania a buscar alianzas con viejos amigos, como el Imperio Austrohúngaro, el cual había nacido en 1867, y con el Imperio Otomano. Esta alianza alertó a los británicos y franceses, quienes rápidamente hicieron su propia alianza con el Imperio Ruso. Esta es la llamada Triple Entente de 1907. El expansionismo alemán tenía las potencias periféricas en alerta. Como siempre, las potencias no quieren competencia. Solamente se necesitaba un detonante, y todos irían a la guerra. El 28 de junio de 1914, el archiduque Franz Ferdinand, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, y su esposa la condesa Sofía, se encontraban en Sarajevo, capital de la provincia imperial de Bosnia y Herzegovina, con motivo de una visita oficial. Bosnia había sido invadida por Austria varios años atrás y había sido integrada al imperio. El archiduque era llevado en un automóvil para visitar la capital. Inesperadamente, una bomba es arrojada por uno de los integrantes del grupo anarquista, Joven Bosnia. La bomba rebota contra el capó del vehículo del archiduque y explota debajo de otro auto de la comitiva, causando varios heridos. El terrorista se suicida en el instante, tomando una píldora de cianuro y tirándose al río. Ese era el segundo intento de asesinato en ese mismo día. El archiduque ordena ser llevado al hospital para ver a los heridos. Mientras el vehículo se desvía, este pasa enfrente de un café, donde otro joven serbio de la agrupación estaba bebiendo algo, resignado por los intentos fallidos de ese día. Al ver acercarse el vehículo del archiduque, este joven, llamado Gavrilo Princip, saca su arma de entre sus ropas y dispara contra el heredero al trono austrohúngaro y su mujer, quien estaba embarazada. Ambos morirían a causa de las heridas de bala 20 minutos después. Princip moriría en prisión varios meses después, y el líder de la organización sería ejecutado. Austria-Hungría culpa del atentado al país de origen del agresor, Serbia. El magnicidio llevó un mes de disputas diplomáticas, terminando estas con el ultimátum de Austria a Serbia del 23 de julio. Austria hacía 10 demandas que Serbia nunca podría aceptar. Esto era desde ya intencional. El zar de Rusia, Nicolás II, brindó su apoyo a Serbia, país del cual Rusia se sentía protectora por cuestiones culturales y principalmente estratégicas. Rusia movilizó su ejército y su flota también. Serbia hizo lo mismo. El 25 de julio, Serbia aceptó los términos del ultimátum, a excepción de la sexta demanda, que obligaba a Serbia a investigar el atentado. La respuesta de Austria fue la declaración de guerra el 28 de julio de 1914. El 29 de julio, Rusia entra en guerra con Austria. Alemania aún no mostraba una postura clara. La situación la había agarrado por sorpresa.
pero el 30 de julio el Imperio ruso ordenó una movilización general contra el Imperio alemán. Wilhelm II pidió a su primo, el zar Nicolás II, que detuviera el ataque, a lo que éste se negó, y Alemania le declaró la guerra. Hasta agosto, Francia se mantuvo neutral, hasta que debido a extraños movimientos en sus fronteras, Alemania le declara la guerra el 3 de agosto. El 4 de agosto, el Imperio Británico declara la guerra al Imperio Alemán. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Los próximos 4 años, Europa se vería envuelta en sanguinarios combates y cruentas batallas, como la del Somme o Verdún. La guerra dejaría un saldo de 10 millones de muertos militares, 7 millones de civiles y 20 millones de heridos. El 1% de la población mundial murió a causa de esta guerra. Esta contienda marcó un antes y un después en la historia militar y global. La Primera Guerra Mundial fue el campo de prueba de muchas armas novedosas, como los aviones, los submarinos, los carros blindados y las armas químicas, como los gases mortíferos. Tras el estallido de la Guerra Mundial, Wilhelm II fue progresivamente apartado por la cúpula militar, que consideraba sus intervenciones disruptivas. Con el nombramiento de Hindenburg y Ludendorff como líderes del Estado Mayor del Ejército Imperial Alemán, Alemania se fue convirtiendo progresivamente en una dictadura militar de facto. No obstante, el emperador aún conservó parte de su poder e influencia, y hasta enero de 1917 se opuso firmemente a la guerra submarina a ultranza. Tras el estallido de la Revolución Alemana, Wilhelm II, abandonado por sus generales y sus súbditos, partió al exilio en los Países Bajos durante la madrugada del 10 de noviembre de 1918. El 28 del mismo mes, abdicó formalmente, poniendo fin a más de 500 años de reinado de la Casa Hohenzollern. La población alemana había sido engañada por sus gobernantes. La mayoría creía que Alemania derrotaría a sus enemigos, así que la derrota les cayó como un balde de agua fría. Alemania no pudo luchar una guerra en dos frentes, si bien Rusia había salido de la contienda en 1917 por una pequeña revolución interna, la cual trataremos en otro episodio, reservado solamente para la Revolución Rusa, no pudo contra el poderío de los aliados, principalmente de Estados Unidos, los cuales para el final de la guerra desembarcaban en Francia de a miles. Los aliados firmaron armisticios con Austria y el Imperio Otomano, dejando sola Alemania, que colapsó desde adentro por la inoperancia de la cúpula militar. El 11 de noviembre de 1918, a las 5:45, se firmó el armisticio de Compiègne entre el mariscal Foch del ejército francés y la delegación alemana. Los combates cesaron, pero la guerra terminaría con la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Esto marcaría una profunda humillación, no solo para el Estado alemán, sino para gran parte del pueblo, el cual había sido víctima, por años, de un narcisismo enfermizo por parte de sus gobernantes. En el mismo lugar donde se había dado inicio al Imperio Alemán, el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, ahora se lo sepultaba. Las reparaciones impuestas a Alemania resultarían devastadoras, sumado a los gastos de la empresa bélica iniciada por el Reich. Alemania como tal desaparecería y daría origen a una república débil con un clima interno de luchas políticas por quién sería con el poder del Estado. Un grupo de soldados alemanes que habían sido víctimas de un ataque con gas mostaza estaban estacionados en un hospital militar de Paisbock, en Pomerania. El 10 de noviembre de 1918, un pastor les notificó de la derrota de su ejército. Un hombre pareció afectarle más que a ningún otro. Sufrió un ataque de nervios y estalló en cólera. Su nombre, Adolf Hitler. Tiempo después escribiría: mientras estaba confinado en mi cama, tuve la revelación de que liberaría a Alemania, que la haría grande. Supe de inmediato que lo lograría. Las absurdas ideas nacionalistas que envenenaron a gran parte de la sociedad alemana durante el siglo XIX son uno de los grandes cánceres ideológicos de la modernidad. No solo los alemanes cayeron en esta trampa, sino también la mayor parte de los estados-nación del siglo XIX y XX. Si queremos analizar lógicamente el nacionalismo, rápidamente descubriremos que este no es más que una concepción puramente emocionalista, carente de toda razón debidamente conceptualizada. La noción de que tu país es superior que el resto a su alrededor no es más que una apelación al narcisismo de cada individuo, el cual se ve multiplicado al ser estos discursos dirigidos a la masa. Las ideologías más peligrosas son aquellas que cuentan con discursos que apelan a la emocionalidad sobre la razón. Es por eso que son tan difíciles de extirpar y cuestionar.
uno va a tender siempre a escuchar lo que lo haga sentir bien. Requiere mucho esfuerzo y fuerza de voluntad escuchar críticas o cuestionamientos que nos hagan salir de nuestra zona de confort. Es por eso que los discursos nacionalistas y patrióticos siempre van a tener oídos en las masas. El globalismo es tan peligroso como el nacionalismo. Ambas ideas y concepciones deben ser cuestionadas, criticadas y debatidas. Para no caer en malos entendidos, no creo que haya nada malo con sentir un mayor aprecio por el lugar de origen de cada uno, que por un lugar X. El problema recae en que este sentimiento completamente respetable y normal es utilizado por un Estado, el cual se denomina soberano de esa región y te exige tu amor, respeto y, en caso de conflicto bélico, tu vida. Probablemente, si los microestados alemanes se hubieran conformado con la unidad comercial, sin necesidad de expandir esta a una unidad política, la región hubiera sido muchísimo más pacífica, mucho más productiva y mucho más libre. Tristemente, siempre, todo Estado tiende a expandirse, y el costo siempre lo cobra la gente de a pie, como vos y como yo. Mientras las ideas nacionalistas sigan sin ser cuestionadas, el peligro de nuevos movimientos autoritarios siempre estará presente.